Buenas tardes a todas, a todos. Hoy tengo el gusto que me acompañe, como siempre, mi querida, estimada, inteligente presidenta de la mesa directiva, Laura Itzel Castillo, que mañana va a ser un día importante para el Senado mexicano. Vamos a tener una ceremonia oficial a las 4 de la tarde en la que lo que se conoce comúnmente como el Salón de Pleno de la Permanente va a tener el nombre de un hombre excepcional mexicano, ilustre, ingeniero civil, que hizo aportaciones significativas a la ingeniería civil de nuestro país, que fue al principio criticado y después reconocido por sus aportaciones en la disminución del acero y del concreto, y después fue, al igual que sucedió con los que crearon la bóveda catalana, los guastavinos, fue reconocido al mismo nivel. Hoy son millones de metros cuadrados en México y en el mundo que se hacen con la técnica de ese gran ingeniero civil que fue el ingeniero Eberto Castillo, pero además de sus aportaciones técnicas y matemáticas con relación al petróleo, sobre la sobreexplotación y la quema del gas natural, que hoy lo estamos viendo cómo el tiempo le da la razón. Fue un arquitecto de la paz y de la política en México. Fue generoso con México, fue generoso con su movimiento de izquierda, fue un hombre congruente. Si algún político hay que aprenderle de ética política, de ética moral, es sin lugar a dudas al ilustre ingeniero Eberto Castillo, cuando renuncia a su candidatura a la presidencia de la República con el propósito de que no se fracturara la izquierda mexicana y tener hoy el cimiento de un movimiento social pacífico que nos dio la oportunidad a Morena y a los aliados de llegar a ocupar las posiciones de gobierno y legislativas en nuestro país. Por eso va a ser un día importante del hombre que consideró que dentro de la paz la política puede ser un acto transformador y que el propósito central de la buena política no es cambiar de amo, sino dejar de ser esclavos. Por eso es un día importante y me da gusto que además esa misma inteligencia, esa misma congruencia, esa misma ética política y moral la tenga nuestra querida presidenta. Terminó la Junta de Coordinación Política, además mañana en el Pleno se van a desahogar dos temas también para nosotros importantes, el que se refiere a reforma constitucional para catalogar el feminicidio como un delito grave y poder legislar, la Cámara de las Senadoras y Senadores y el Congreso de la Unión, Cámara de Diputados, en materia de feminicidio. Y también para nosotros es mañana importante porque después de aquella importante ley que impulsó el cine mexicano con la creación de la ley de radio, televisión y cinematografía impulsada por una compañera mía, fue mi compañera diputada, una gran actriz, María Rojo. Ahora, 30 años después casi, se da esta reforma que da origen a un nuevo impulso al cine mexicano, a la Ley Federal de Cine y Audiovisual, no solamente a la producción, sino también a la transmisión, distribución de ese arte que puede ser también un instrumento de transformación. Eso lo vamos a ver el día de mañana, se trató la Junta de Coordinación Política y si quieres agregar algo, querida presidenta, y después atenderemos sus preguntas con mucho gusto. Bueno, pues sí, aquí aprovecho también para decirles que el día de mañana nos va a acompañar María Rojo, justamente. Va a venir en la tarde cuando va a ser esta ceremonia para develar el busto y las letras de este salón, ingeniero Eberto Castillo Martínez. Y que eso pues nos da obviamente mucho orgullo. Y es importante pues decirles que nos acompañan a todo el evento y que también habrá un concierto musical al final donde va a participar un flautista muy reconocido, Horacio Franco, junto con Eberto Castillo Juárez, que es pianista, y también unas piezas musicales por parte de otro miembro de la familia, Javier
Castillo Juárez, que sería pues ahora sí que el colofón ya de el evento del día de mañana, y que están todos y todas ustedes invitados para que estén presentes. Y bueno, pues la importantísima ley que ya vendrá posteriormente en torno al feminicidio, que es uno de los flagelos pues más dolorosos y lo que representa la mayor violencia en contra de las mujeres, y es esta reforma al artículo 73 constitucional para que el Congreso pueda emitir esta ley. Entonces, que es importante desde luego que podamos atender este asunto de manera integral y coordinada con las diferentes instancias, y que pueda haber las sanciones que se tienen que llevar a cabo, así como la protección a las mujeres en torno a este delito tan desafortunado que existe a nivel mundial y a nivel de nuestro país. Entonces, bueno, son las cuestiones que se tratarían el día de mañana. Y bueno, también informarles que recibimos la comunicación en la mesa directiva por parte de la presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum, en torno a su salida el próximo fin de semana a este evento importante que se va a llevar a cabo de líderes progresistas en Barcelona, España. Eso es lo que yo agregaría nada más. Muchas gracias. Aquí con mi coordinador. En este momento tenemos 3 preguntas. La primera es de Claudia Flores, de N+. Claudia. ¿Qué tal, senador? Muy buenas tardes. Preguntarle, ¿cuándo llegarían, si están pensando que sea dentro del periodo ordinario o ya en un extraordinario, la iniciativa de reforma a las leyes secundarias del Plan B? Tengo entendido que este miércoles van a hacer la declaratoria de constitucionalidad. ¿Cuándo estarían ustedes trabajando estas leyes secundarias, por un lado? Y por otro lado, preguntarle, coordinadores de oposición se manifiestan porque se llame a comparecer al director de Pemex debido a los incidentes que ha habido en Dos Bocas, el derrame en el Golfo de México. ¿Estaría su bancada dispuesta, usted como presidente de la Junta de Coordinación Política, a atender esta solicitud de la oposición? Gracias. Bueno, gracias, Claudia. Con relación al primer asunto, efectivamente, afortunadamente ya los congresos de los estados legislaron y votaron a favor de la reforma constitucional en materia de austeridad que permita, con la disminución de número de integrantes de los cabildos y el ajustar el presupuesto para destinarlo prioritariamente a la tarea sustantiva que tienen los congresos locales, que son de legislar y legislar con calidad. Esto nosotros creemos, además de finalmente que se ajusten los altos funcionarios de las diferentes dependencias, especialmente en materia electoral, a lo que establece el mandato republicano de austeridad. Nosotros creemos que fue un gran avance, amén de que logramos mantener unida nuestra coalición. Las leyes secundarias, muchas de ellas, en mi opinión personal, tienen que ver ya con atribuciones que tiene el propio Instituto Nacional Electoral. Ejemplo, al ajustarse ellos a la disposición constitucional y a la ley secundaria en materia de remuneraciones, no requerimos una ley secundaria o alguna ley que reglamente lo que está establecido en la reforma constitucional. Lo que se refiere a la integración de los cabildos, ya le corresponderá a cada una de las soberanías atender lo que establece la reforma al 115 y su transitorio. Y por lo que hace el 116 para los congresos de los estados, está claro, y yo soy un defensor del federalismo, que le corresponde a la soberanía de cada entidad determinar cuando aprueben su presupuesto cuáles son el ajuste, atendiendo lo que ya está como mandato constitucional. Por otro lado, en materia de algo que es importantísimo, la procedencia de los recursos y la fiscalización de los recursos de precandidatos, candidatos y partidos en su caso, deberá de ser a través de la Unidad de Inteligencia Financiera, pero el propio instituto ya tiene atribuciones. A nosotros nos correspondió, cuando fui coordinador y diputado federal, desde que se crea el Instituto
Federal Electoral, posteriormente el Instituto Nacional Electoral y ahora con las modificaciones que nosotros hicimos, tiene todas las atribuciones para que a través de convenios puedan ellos, tanto en lo que es la Administración de Justicia y la Procuración de Justicia, Fiscalías, Fiscalía General de la República, el Poder Judicial y con la Unidad de Inteligencia Financiera, conocer el origen de los recursos y quiénes son los que manejan esos recursos. Desde mi punto de vista, prácticamente lo que fue aprobado por el constituyente mexicano ya está reglamentado. Sin embargo, siempre hay la posibilidad de que el Ejecutivo Federal, la Presidenta de la República, su gobierno, puedan presentar alguna iniciativa en materia secundaria a lo que se llama o conocemos como el Plan B. Pero de momento es mi opinión, estaremos a lo que determine se lo decía el porque gobierno. El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales decía que iban a dejar para la ley secundaria temas, por ejemplo, como el seguro, que vino a decir la presidenta del INE que saldría más caro cortarlo ahora que dejarlo a que corra hasta el término del plazo que tienen contratado. Eso dijo que iba a venir en una ley secundaria. Eso lo puede hacer conforme a lo que establece la ley es la ley financiera y federal de presupuesto, lo pueden hacer. Sí, yo creo que está contemplado y le corresponderá a la revisión a la Cámara de Diputados en ese sentido. A mí me correspondió también platicarlo en su momento con el entonces presidente del instituto, Lorenzo Córdoba. Pero repito, no quiero anticiparme, pero desde mi perspectiva pueden ser atendidas con las disposiciones ya establecidas en leyes secundarias y en los propios estatutos tanto del Instituto Nacional Electoral como de la Unidad de Inteligencia Financiera, la colaboración. Y la otra era lo de Pemex, si estaría usted dispuesto a atender esta solicitud. Sí, nosotros hemos estado abiertos, a pesar de que ya hubo de manera reiterada explicaciones por parte de tanto de la Secretaría de Energía como de la Dirección de Petróleos Mexicanos sobre las causas que originaron y cuál fue su impacto real, no el que se maneja políticamente. Yo entiendo el interés político de mis compañeros, no lo justifico, pero lo comprendo, porque así debe de ser. Y también comprendo y estoy convencido que no tenemos nada que ocultar cuando formamos parte de este movimiento, y si es necesario así será, lo consultaré con ellos. No me lo han expresado abiertamente, no lo comentaron en la Junta, pero si lo manifiestan en la siguiente sesión de la Junta, yo con mucho gusto seré el interlocutor como presidente de la Junta con el visto bueno de la presidenta para solicitarle, si fuera el caso, que viniese el director de Petróleos Mexicanos, que también estoy convencido que no tendría ningún inconveniente. Le agradezco mucho. Le pregunta a Araceli Rivera, del Financiero Televisión. Coordinador, buenas tardes. Hola. Oiga, la presidenta Sheinbaum hizo un llamado para que todos los morenistas que están interesados en participar por la elección de un cargo popular dejen ya sus puestos, que se ocupan algún cargo público, lo dejen y den a conocer sus aspiraciones. ¿Usted va a hablar con su bancada expresando esto, que quien quiera aspire a un cargo deje el Senado? Y preguntarle también si también hablaría con el PT y el Verde por la alianza que tienen. Es mi pregunta. Sí, miren, esto es un asunto de consistencia y congruencia con los principios que uno tiene. Particularmente yo simpatizo con la opinión de la presidenta y ella sí puede exigirle a sus colaboradores que si tienen aspiración para no romper los principios de equidad, dejen sus cargos. En el caso de los senadoras, diputadas, legisladores de ámbito estatal o federal, creo que no, aunque no manejan recursos públicos, no rompen las reglas de equidad, sí creo que sería oportuno para garantizar dentro de los procesos internos de nuestro partido que se separan del cargo, pero será una decisión que tiene que ver más con los propios principios, con las propias convicciones, con la propia congruencia. Todos mis compañeros lo tienen y depende también las características y el cargo que se quiera aspirar a ocupar. No es lo mismo aspirar a ser diputado por un distrito federal electoral, no lo minimizo, que aspirar a ser el candidato de nuestro movimiento a una gubernatura. En todo caso, nosotros lo vamos a comentar y será una decisión soberana, libre e individual
quienes así lo decidan. Tengo conocimiento, porque ya me lo informaron, de compañeros que sí lo van a hacer, pero también entiendo, eso sí, ellos lo van a hacer, pero no es lo mismo con todos los estados son importantes, la federación es muy importante, se construye a partir no del tamaño ni el número de habitantes, ni el potencial económico de las entidades, sino todas las entidades son los que hacen la república, pero no es lo mismo recorrer grandes extensiones que espacios más pequeños, ¿no? Por ejemplo, Puebla son 217 municipios, más de 3,000 kilómetros cuadrados y siempre es complicado, pero hay estados más pequeños o más grandes territorialmente con menor número de habitantes y de municipios. Ellos lo van a hacer en su momento. Oiga, ¿los aliados no los va a exhortar? Los aliados trabajan igual, ¿no? En muchos de los acuerdos que se tienen en las mesas de la coalición, atendemos casi siempre preservando este principio de equidad y entrar en las mismas reglas, yo creo que lo van a atender. ¿Y no considera que pudieran entrar en alguna diferencia por la cuestión del nepotismo? El Verde ya dejó en claro que quiere que la senadora Ruth vaya por San Luis Potosí y Morena no va a apoyar candidaturas de nepotismo. Miren, eso es al interior de nuestro movimiento, tenemos claro que estamos en contra del nepotismo. Aquí mismo tenemos compañeros que tienen la aspiración legítima, tienen la trayectoria, el trabajo, la ascendencia, incluso simpatía, pero son consistentes, son congruentes con lo que protestaron, cumplir como militantes de nuestro movimiento. Una cosa es la ética política y otra cosa es lo que legalmente pueden o no hacer. Y nosotros no atendemos a lo que establece solamente la ley, atendemos también a nuestros principios y ellos, aun cuando la ley les da la oportunidad, ellos van a atender los principios del partido y por eso no van a participar. Senador, ¿y si alguien no acatara estas reglas de Morena o de la alianza, no generaría una división? Eso ya es, yo creo que eso no va a pasar. Entonces, como sé que no va a pasar, pues no vale la pena ni opinar. Gracias. Gracias, buenas tardes. Jorge. Senadores, buenas tardes. Yo quiero preguntarles, hoy en la mañana la Presidenta de la República reconoció que hay un proceso de alza en los precios de los alimentos básicos. Y bueno, aquí la oposición dice que no solo es por el tema de el conflicto en Irán, sino que también son por acciones que ha hecho el gobierno, como el tema de destinar muchísimos recursos a los programas sociales, entre otras acciones como las obras faraónicas. Yo quiero preguntarle su opinión sobre esto y también, por otro lado, ya hace unos días se está diciendo que va a salir la presidenta de Morena, Luisa María Alcalde. No sé si usted ya ha podido sondear este tema, si es cierto o no es cierto, y cómo ve su trabajo en este momento de ella. Gracias. Bueno, ya lo explicaron, el mundo está siendo estresado por los conflictos y la nueva recomposición geopolítica y el nuevo orden económico que se quiere construir mundialmente. Europa está siendo muy prudente, México lo tiene que ser también por nuestra posición geográfica, por nuestro principal vecino, que es uno de los protagonistas centrales en esta disyuntiva que está viviendo actualmente el mundo, y por otro lado tenemos que preservar la estabilidad económica en el bolsillo de las familias, que es lo que más nos importa. Por eso son importantes los programas sociales. Si ese criterio hubiera prevalecido en un acto solamente de justicia social que tienen los estatutos o de bien común que tiene otro partido, no hubiese estado nuestro país con este número de pobres, de familias desamparadas que nos heredaron. Ya no le vamos a poner retrovisor, hay que ver hacia adelante. Hoy 13 millones dejaron su condición de pobreza. Los niveles de consumo, a pesar de los incrementos en la canasta básica, no han disminuido en México. Y nosotros vamos a seguir atendiendo como prioridad el bienestar de las familias mexicanas y destinando más de 1 billón de pesos para que esto se mantenga. Y eso le beneficia a todos, le beneficia a los de arriba y les beneficia a los de abajo. Es una definición de un modelo y de un régimen político, económico y social que tiene como propósito que haya un crecimiento sin desamparar a los que están en condiciones vulnerables.
y ha sido exitoso y es reconocido en buena parte del mundo. La otra es la narrativa de siempre. Y cuando tú pierdes la brújula, empiezas a dar bandazos, te confundes en los colores, te vuelves, ya la crestomatía ya se difumina, ¿no? Entonces ya no sabes de qué color eres. Nosotros no vamos a perder nuestro tinte, está muy claro. Coaligados con el Verde y el Partido del Trabajo, apoyando a la Presidenta de la República, vamos a lograr que en este vaivén en la que se encuentra el mundo podamos sortearlo bien, porque tenemos una gran presidenta. Por eso es importante lo que recientemente se aprobó en Cámara de Diputados, la ley para el fomento a la inversión, y modificar la ley de la Administración Pública Federal para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes pudiera participar en los proyectos mixtos con la iniciativa privada de infraestructura. Es necesario, lo dijo la Presidenta y coincidimos nosotros. No significa romper principios ideológicos y políticos, tampoco significa romper una convicción de defensa de la soberanía, garantizando, facilitando la participación del capital privado para sumarse al capital, a los recursos públicos para hacer obras de infraestructura. Porque necesitamos crecer, porque para poder garantizar los programas sociales tiene que haber crecimiento, tiene que haber empleo, tiene que generarse riqueza. Y se genera riqueza con una visión de economía mixta. Eso es lo que estamos impulsando, ese es el modelo que estamos impulsando. Defender la soberanía significó reformar la Constitución, el 25, el 27, el 28 constitucional, para que el control del Estado siguiera existiendo o se recuperara en materia energética. Pero eso no significa que no participen, no significa que la tecnología, y tenemos una presidenta científica que la conoce, la evolución tecnológica, la podemos vivir con sus cámaras, con los dispositivos móviles. No es lo mismo la tecnología de la década de los 90 y del 2000 a la actual tecnología que protege el medio ambiente, que evita los riesgos con el metano, que evita el uso indiscriminado del agua, que evita fracturas. Por eso lo que se conocía como fracking ya no tiene la misma denominación. Las lutitas, ya la exploración te puede determinar la tecnología, cuáles son esas áreas de oportunidad que con participación de capital privado puede ayudar en mucho a México a lograr algo que es una aspiración nuestra, evitar la dependencia energética. Entonces, esos proyectos, más los de infraestructura que generan una gran ocupación de mano de obra, pueden ayudar, y la Presidenta está convencida, y creo que por parte de su movimiento y en el caso del Senado de la República, de sus compañeras, compañeros, senadoras y senadores, encuentra todo el respaldo porque hay una explicación clara que defendemos nuestros principios, que no renunciamos a ellos, pero que nos interesa el bienestar de México. ¿Hay un viraje en eso, senador? No, hay una claridad de que México debe crecer. ¿Y lo de la Presidenta de Morena? Y lo de la Presidenta de Morena, lo escuchaba también, ella lo decía. Yo conozco a Luisa María desde que era muy, muy joven, cuando empezamos a construir este movimiento. Fue una brillante diputada federal en la primera generación de diputados de Morena en el 2015. Después fue una excelente, me tocó con ella sacar adelante dos reformas importantes que tenían que ver con el sector privado, que fueron las afores y el outsourcing. Lo sacamos por consenso con la participación de ella. Su talento, su juventud, su ímpetu ayudó mucho. Como secretaria de Gobernación también me compartí el diálogo que debe de existir y colaboración entre poderes, ella como secretaria, yo como coordinador. Como dirigente la he conocido, creo que es una persona, una mujer de su tiempo, comprometida, capaz, y yo espero que continúe como presidenta de Morena. Nos restan dos preguntas. Fernando Mayolo, del Grupo Reforma. Gracias. Mayolo. La primera para la senadora y la segunda se la dejo a usted. Doña Laura, ¿usted es partidaria del fracking? Bueno, en el caso de las propuestas que se están planteando, tienen que ver con cuestiones tecnológicas diferentes, y en este sentido hay un grupo
de científicos, como se ha venido informando por parte de la Presidenta de la República, que están trabajando proyectos alternativos. En este caso, creemos que se tienen que dar resultados al respecto y tenemos que tomar en consideración que es necesaria la extracción del gas y que México pudiera aspirar a ser autosuficiente en este recurso energético fundamental para el desarrollo y que además forma parte de los elementos de la misma transición energética para las energías más limpias, y en este caso pienso que es necesario estar explorando toda esta serie de alternativas, tomando en consideración que son los mismos yacimientos que se explotan en Texas, porque pues no puede haber una cuestión de diferenciación en torno al subsuelo. Por tanto, hay que tomar en cuenta cuáles son las cuestiones que se pueden ir desarrollando, ya que México es un país que depende directamente del exterior en materia de gas natural. Pues estamos hablando de más del 70%, que es lo que se utiliza. Entonces, por lo tanto, creo que es muy importante que una persona que está especializada en estas cuestiones, que tiene una amplia experiencia, como es la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, nuestra Presidenta de la República, esté planteando que debe de haber alternativas y no propiamente lo que estaba conocido como fracking, de la explotación de los yacimientos no convencionales. Correcto. Senador. Qué bueno que lo puntualiza, porque es eso, tiene ahí, ella lo dijo claramente, la Presidenta es un grupo de expertos que tendrá, como ya bien se comentó, que hacer los estudios, la valoración y emitir la opinión que corresponda. Muy bien. La pregunta que quiero formularle, la semana pasada hubo mucho desorden porque confluyeron 3 comisiones a la misma hora, 3 comisiones sesionaban a las 9 de la mañana. ¿Usted vería con buenos ojos que el Senado sesionara martes y jueves para que el trabajo en comisiones se desahogara el miércoles? Sí, de hecho, les quiero comentar, el próximo jueves, a iniciativa de la Presidenta de la Mesa Directiva, presentó una iniciativa que tiene como propuesta una revisión al reglamento. Ya hay un proyecto de dictamen. El día jueves se van a reunir los técnicos de cada uno de los grupos parlamentarios con la Presidenta de la Comisión de Reglamento y Práctica Parlamentaria, la Secretaría Técnica de la Mesa Directiva, para que tengamos, sí, yo en principio siempre he sido partidario que se pueda sesionar que quede abierto martes, miércoles, jueves, en función de la carga de trabajo, de las iniciativas, lo que tengan que desahogar las comisiones, con la participación siempre en la Junta de Coordinación Política de la Presidenta y de los secretarios, los parlamentarios. Podemos saber y determinar qué días son en función de esa carga para que no pase lo que sucedió recientemente. Muy bien. Gracias. La última pregunta se hace Juan Pablo Guerrero, él trabaja para el noticiero del canal del Congreso. Senador, buen día. Preguntarle sobre los tiempos de esta ley contra el feminicidio, toda vez que tiene que transitar también por el constituyente permanente, ¿cuándo sería posible o deseable que ya existiera este ordenamiento? ¿Ya? Nosotros mañana lo vamos a estar discutiendo, lo vamos a turnar como minuta a Cámara de Diputados, conforme a lo que establece el procedimiento legislativo. Seguramente la próxima semana lo estarán votando, se irá a los congresos. Yo creo que en 15 días estaríamos en posibilidades, 10, 15 días de empezar a trabajar la ley secundaria. Bien. También, senadora, preguntarles a lo que resta de abril, ¿qué temas prevén para el cierre de periodo o que en estos días se van a procesar? Bueno, tenemos 2 minutas, las dos son importantes, una en materia de vivienda para que puedan participar en la construcción de vivienda el ISSSTE. Tenemos la otra reforma en materia de derechos de autor, que se trabajó mucho, se hizo mucho trabajo de conciliación en Cámara de Diputados. Tenemos las dos
minutas, y tenemos también la que le otorga atribuciones, reforma a la ley de la administración pública, a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para participar en la construcción de obras de infraestructura. Gracias, senador. Nada más preguntarles si nos regalan detalle, ¿cuándo van a procesar la solicitud de la presidenta para salir del país? ¿Va a ser mañana, pasado y estaría saliendo el 10? Es un comunicado que se hace al Pleno. Hemos recibido ya en mesa directiva, tengo conocimiento, me lo compartió la presidenta, que ya hace unos minutos llegó, entonces seguramente mañana lo podemos procesar. ¿Sale el viernes y regresa el domingo? ¿Cómo viene el oficio? No tengo la A ver, precisión, pero tenía- se los hacemos llegar con... Ahí se los decimos, pero… A ver, si mientras Sandra Aguilar tiene otra inquietud, si nos hace favor. Coordinador Presidenta, buenas tardes. Con respecto a la reforma constitucional para combatir el delito del feminicidio, solamente preguntarle si en este sentido vienen algunas medidas, sobre todo para contemplar en esta ley, en el tema de sancionar a los ministerios públicos, en el tema de no revictimizar a las víctimas. ¿En ese sentido viene algo específico? Bueno, lo que les queremos decir es que la Presidenta de la República presentó en la mañanera pues un proyecto de lo que podría ser esta ley. Sin embargo, no tenemos nada al respecto. Ahorita lo único es esta reforma que se está planteando para que el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos tengamos nosotros la posibilidad de llevar a cabo lo que sería ya el procesamiento pues de la ley, pero estaríamos en espera de que esta iniciativa llegara y tomar en consideración todos estos elementos que también adelantó la Presidenta de la República, que contendría la misma iniciativa. Sería todo. Gracias. Del 6 al 19. Gracias. Del 16 al 19 de abril. La señora presidenta. En este tema en materia del feminicidio, la presidenta va a enviar una iniciativa de ley general en materia de feminicidio, y si dará tiempo de procesar esto antes del 30 de abril. Bueno, pues estaremos en espera, por eso tenemos que hacer las cosas de manera inmediata, y en este sentido consideramos fundamental que se esté aprobando esto el día de mañana. Sí. Muy bien. Y ya para que pudiera desarrollarse el otro. ¿Sí? Bueno, muchas gracias a todos ustedes. ¿Qué invitados vienen mañana, senadora? ¿Qué invitados? Sí, para la fiesta de su papá. Viene la secretaria de Gobernación, viene la fiscal, vienen algunos más representantes que estarían del Ejecutivo. Hicimos la invitación a la Presidenta de la República y bueno, pues se designó a la secretaria de Gobernación, pero también viene Cristóbal Arias, presidente del Tribunal de lo Contencioso, ¿no? De un tribunal. Sí, gracias. Bueno, para no dar un dato equivocado. Bueno, con permiso. Gracias,